Bueno, nosotros habíamos visto hasta ahora, la clase anterior, la idea de la antropología, el inicio de la antropología dentro de la filosofía. La filosofía, ¿se acuerda que con Aristóteles habíamos planteado que siempre voy a hacer esto de saltar a temas anteriores para volver a traerlos y un poco hacer refrescar la memoria? ¿Se acuerdan que Aristóteles nos dice que para él la filosofía era la pregunta que se hacía sobre el origen de las cosas, el porqué, el principio de todo? Entonces, nosotros ahí tenemos que uno de los primeros planteos que se va a generar es cuál es la esencia o por qué existe el hombre. Y ahí nosotros encontramos esto de repente, las 1000 definiciones que vamos a encontrar. ¿Se acuerdan que las clases pasadas nosotros vimos que un poco hablaba la filosofía de cuál era la ética, cuál era la estética, cuál era la antropología en este caso? Después en un momento se va a preguntar qué es la ontología. La ontología, se los voy avanzando, es una disciplina de la filosofía que trata de explicar qué es el ser, qué es el ser de las cosas, qué es esto que hace que las cosas sean lo que son. Parece medio trabalengua, pero es una disciplina que se maneja mucho con el razonamiento y tratar de definir por qué las cosas son lo que son, la esencia, aquello que hace que a pesar de que haya cambios en el cuerpo, cambios en la historia, uno permanece siendo lo mismo. Y ahí aparece la noción de ser. Bueno, esto también aparece en la idea antropológica, porque nosotros nos vamos a preguntar quién es este hombre que va a estar en la Tierra, que se va a plantear su vida, se va a plantear su forma de coexistir con los otros y por qué los conflictos que vive. Por eso aparece el problema en la ética de preguntarnos qué es lo bueno y lo malo, cómo es la noción de bien. También vemos en la estética la noción de lo hermoso, lo bello, y como también vemos en la antropología la noción de qué es el hombre, cómo lo definimos, cómo lo distanciamos de las demás criaturas. Pensemos que en todo momento no está solo el hombre en la tierra, está todo tipo de animales y todo tipo de criatura. Y los filósofos se van a preguntar primero, como todo, cuál es el origen, cuál es ese momento donde el ser humano comienza a existir. Y ahí aparece, ¿se acuerdan? El mito, como la respuesta que se da en un momento, la respuesta de qué es lo que sucede para que el hombre comience a caminar sobre la tierra. Está el mito de Prometeo, que era este de un dios que al ver que va a salir el hombre a la luz y ve que no tiene herramientas para defenderse, le roba el fuego a los dioses y nos lo da a nosotros y supuestamente por gracias al fuego de los dioses, que es la capacidad de pensar, somos capaces de crear armas, de someter a los demás animales, crear casas, etc. Para los griegos ese fue nuestro origen, pongámosle entre comillas, nuestro origen divino. Pero para Aristóteles y Platón ese no fue nuestro origen. Para Platón el alma, ¿se acuerdan que en la alegoría de la caverna, en la dualidad de Platón, habla de cuerpo y alma, que el cuerpo es la cárcel, que el alma es esta sustancia inmortal que va a estar en un mundo de las ideas, en contacto con todos los conocimientos? Para Platón, el hombre está compuesto por estas dos cosas, por cuerpo y por alma. Y en este caso, el alma va a estar siempre luchando para liberarse del cuerpo. El cuerpo es como un lastre, es esa ancla que me va a tener en la tierra y no me va a permitir conocer las cosas o la esencia de las cosas como son. Eso sería Platón, ¿se acuerdan? Esto ya lo habíamos hablado cuando hablábamos la alegoría de la caverna. En todo momento siempre habla Platón de esto de cuerpo y alma, peleando por subsistir uno con otro. Aristóteles es un poquito más técnico, como siempre se los repito, ya lo van a saber de memoria. Aristóteles más técnico porque era médico y porque tiene otra manera de manejar lo que escribe. Él va a decir que en el mundo hay muchos animales, pero solamente el único animal que se mantiene por encima de todos los demás
él llama estatus, es como un estatus, es un nivel. Para Aristóteles el hombre tiene el más alto estatus dentro de la creación, dentro de todo lo que existe. Por lo tanto, todo lo que está por debajo del hombre es inferior, inclusive va a plantear que no va a tener la misma cualidad de ciudadano que va a tener el hombre. ¿Por qué les comenta esto? Porque Aristóteles va a decir que el hombre está compuesto por dos cosas. Por el cuerpo, materia física, que me provoca a mí la capacidad de tener sentidos, y él lo va a llamar materia. Para Aristóteles, el cuerpo es la materia, es lo que yo puedo ver, puedo tocar, ¿ven? Puedo tocar, choco contra él y me enfrento contra él. Es materia, es algo que tiene un espacio y un lugar. Y por el otro va a tener alma. Aristóteles también va a creer en el alma, pero no en el alma como la cree Platón, que va al mundo de las ideas, vuelve, baja, vuelve, sino que es nuestra capacidad o nuestra personalidad sería el alma, vamos a decirlo de alguna manera. Él la va a llamar forma. Es lo que a este cuerpo, a esta materia, le va a dar la forma, no la forma física, sino la forma de las actitudes y el pensamiento, cómo nosotros nos enfrentamos a aquello que nosotros vemos en el mundo. Por eso mismo, Aristóteles nos va a plantear que si bien tenemos alma, que es la forma, y tenemos cuerpo, que es la materia, que están los dos unidos y no puede existir uno sin el otro. No es como en Platón que el alma existía antes del cuerpo, caía, quedaba atrapado en el cuerpo y tenía que esperar a que el cuerpo muera para ser liberada e irse nuevamente al mundo de las ideas. Para Aristóteles comienza a existir el cuerpo a la vez que comienza a existir el alma. Y el día que el cuerpo muere, obviamente el alma muere, desaparece. No es que va a otro lugar. Y para Aristóteles, como nosotros tenemos este estatus, o el mayor estatus de la naturaleza, todo lo que viene por debajo no va a tener la misma importancia o la misma libertad. ¿Por qué se los nombro? Porque se acuerdan que yo les hablo siempre del libro La política de Aristóteles. En la política de Aristóteles, cuando él habla de cómo el hombre vive en comunidad, en sociedad, y va dándole forma a la polis, a la ciudad, él también dentro de ese libro va a detallar quiénes son los ciudadanos y quiénes no. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto un poco que los griegos tenían al ciudadano, que era aquel que nacía de padre y madre ateniense, y el resto, que eran extranjeros, que eran esclavos, que eran niños, que eran mujeres, ancianos, no tenían la misma importancia, no tenían el mismo estatus que tenía el ciudadano ateniense, que era aquel que podía participar y tenía los derechos de la ciudadanía ateniense. ¿Qué quiere decir esto para Aristóteles? Por ejemplo, él va a decir en el libro La política, un esclavo, una mujer, un niño, un anciano, van a tener un estatus menor o por debajo ¿cómo se llama? Del hombre ciudadano ateniense, de aquel que podía participar de las discusiones políticas. Esto quería decir que también, como era un estatus inferior, lo asemejaba o lo acercaba al estatus de animal, por ejemplo. Para Aristóteles y para muchos griegos de esa época, el esclavo era una propiedad, como se ve en muchos lugares de la historia. El esclavo era una propiedad, el esclavo era tener el burro, la mula, y el esclavo era como tener 3 perros para el ateniense. No era que el esclavo tenía un valor superior, más aún. A veces los animales tenían más cuidados y más atenciones que el esclavo. Pero ojo, no pensemos en el esclavo, uno piensa en el esclavo, en el esclavo las películas, qué sé yo, Raíces, las películas donde el esclavo es el negro africano que viene encadenado. No había de esos ¿cómo se llama? En Atenas. Y no estaban todos encadenados. Yo les cuento algo. Creo que esto lo he contado en el inicio de la clase de filosofía. Los griegos, cuando combatían con otras ciudades y esa ciudad perdía, los esclavos, o sea, los soldados de esa ciudad que perdió, eran tomados como esclavos.
pero no andaban encadenados por la ciudad, más aún andaban sueltos, porque iban a hacer compras, porque iban a trabajar en los campos, por ejemplo, si tuviese este señor ateniense tuviese campos, iban a trabajar ahí. Y uno se pensaba, bueno, pero ahí se escapaban. O sea, corrían y salían corriendo por el campo y listo, anda a agarrarlo. Bueno, tenían el pensamiento, tenían la idea, los griegos, que si ellos habían perdido, era porque su dios, o sus dioses, aquellos que los defendían y que los iban a llevar a la victoria, los habían abandonado. Entonces, por eso gana la ciudad contraria. Y como ese Dios los había abandonado, era su destino. ¿Se acuerdan? ¿Vieron la famosa palabra destino que siempre la vamos a nombrar en los griegos? Que era muy, muy fuerte para lo que es su pensamiento, su forma de coexistir con otros. Para ellos, el destino había sido marcado. Al abandonarlos sus dioses, su destino era ser esclavos. Entonces, ¿qué pasaba? Iban mansamente a vivir a la ciudad ateniense, por ejemplo, si eran los atenienses los que habían ganado la guerra, iban a vivir mansamente, a trabajar y saber que eso era lo que les había tocado y que de eso se iban a morir, porque sus dioses los habían abandonado y porque se había marcado su destino. No sé, ¿vieron? Eso es lo que decían ellos. Y inclusive si eran buenos estos soldados, si eran buenos, si tenían alguna formación filosófica, no iban a trabajar con los otros al campo o a hacer trabajos forzados, sino que quedaban dentro de la casa de sus amos y se hacían cargo de la educación de los hijos de sus amos. Se hacían cargo de ellos, inclusive hasta tenían la libertad de formarlos, de estar con ellos. Inclusive pasaban más horas estos esclavos que los padres con los jóvenes. ¿Pero por qué? Porque todo esto estaba armado en esta idea que lo relata Aristóteles de que el hombre tiene un estatus y según ese estatus, marcado por el destino, marcado por la vida en la sociedad o en la ciudad ateniense, tenían un lugar y ese lugar lo tenían que cumplir sí o sí. Por eso un ciudadano ateniense era el mayor estatus, el mayor nivel dentro de lo que eran las categorías humanas o las categorías que se podían plantear del ser humano. Esto es lo que vemos con los griegos. Los griegos de repente tienen esta idea de que su vida va a estar marcada por el destino. Y Aristóteles solamente nos hace un poco la narración de cómo es este estatus, cómo está formado estas categorías dentro de la ciudad ateniense, y nos habla, por supuesto, esto de que el hombre es materia y forma. ¿Por qué les digo esto? Porque esto entra dentro de un problema que se va a trasladar a la modernidad, inclusive al mundo contemporáneo, que es un pensamiento ontológico. ¿Qué es ontológico? El pensamiento ontológico es la reflexión filosófica sobre el ser. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser de las cosas? Esto que les vuelvo a repetir que lo nombré al principio. ¿Qué es lo que hace que una cosa sea lo que es y no sea otra? Medio así, pero es la definición ontológica. Y ontológico significa estudio del ser. Onto es ser. Es como esto de repente definir aquello que no puedo tocar, que no puedo ver, pero el definirlo solamente con el pensamiento, definirlo con la narración, con el yo como lo cuento. Entonces, el pensamiento de Aristóteles nos abre la puerta a la ontología. Y esto lo va a plantear mucho y se va a ver a lo largo de la historia. Ustedes piensen que la edad moderna, la edad contemporánea, la edad medieval, los mismos romanos se preguntaban quién era, si bien nunca hablamos de los romanos casi, puede ser que lo nombremos alguna vez, los romanos toman toda la cultura y toda la filosofía de los griegos y la tratan de adaptar al imperio romano. Y tratan de también definir quién es este ciudadano romano y toman mucho de Aristóteles. Ustedes van a ver, si toman algún libro de historia, que mucho de lo que se vive en Grecia
en la antigüedad, se replica en Roma. Los romanos eran, si bien eran conquistadores, no tenían mucho conflicto con la cultura o con la religión de las ciudades que invadían. Más aún, muchas veces los adoptaban. Por ejemplo, todo lo que vemos de las deidades, los dioses de los romanos, van a tener mucho que ver con los dioses griegos. Van a tomar, como ellos eran politeístas, van a tomar las figuras de Zeus, de Afrodita, de Atenea, de Poseidón, y les van a dar nombres y se van a llamar, en vez de Zeus se va a llamar Júpiter, en vez de Poseidón se va a llamar Neptuno, en vez de Hades se va a llamar Saturno. Van a tomar esos nombres, pero van a tomar el desarrollo religioso de los griegos y lo van a adaptar a sus necesidades y sus creencias. Lo mismo va a pasar con la filosofía. Los romanos trabajan mucho con lo que es la ciudadanía y lo van a ver a Aristóteles, que te va a hablar en su libro de La política, va a hablar de este ser ciudadano, este pensamiento ontológico de ¿qué es ser ciudadano? Esa es la gran pregunta, ¿qué es ser ciudadano? Y ahí empiezan a desarrollar las diferentes teorías más cercanas o más alejadas de lo que nosotros conocemos o podemos vivir en este día, ¿no? El ciudadano es aquel que reconoce al Estado, el Estado lo reconoce a él, tiene también una herencia de familia, una herencia en la cual él se va a comportar y se va a poder disfrutar de ciertos derechos que el Estado le va a dar, que la ciudad polis le va a dar, y en los romanos el imperio le va a dar, pero ellos también tienen que cumplir con cierta obediencia, los impuestos, etcétera, que nosotros vamos a ver tanto en los griegos como en los romanos. Y en la Edad Moderna, en la Edad Media, el pensamiento que se hace sobre qué es el hombre va a estar también en esta dualidad que va a tomar de Aristóteles. ¿Vieron Aristóteles? Vamos a plantear esto. Aristóteles dice que somos cuerpo y alma, o sea, materia y forma. Esto que pienso, esto de cómo me comporto. En la Edad Media va a tener una resignificación. Va a tomarse un poco las ideas de Platón, cuerpo y alma, y las ideas de Aristóteles, materia y forma. En la Edad Media, nosotros vamos a hacer cuerpo, tomado desde el pensamiento de Platón, que es que el cuerpo es una cárcel, es algo que a mí me sostiene y me retiene en la tierra, y que esa alma, su destino o su naturaleza es volver al cielo, de donde ha venido, y verse con Dios, con los santos, etc. ¿Se acuerdan un poco la ética trascendentalista que decía, ¿no? Esto de que las conductas del hombre van a estar un poco definidas y caratuladas por lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo, pecado, castigo, la santidad, todo eso va a estar dentro de la ética trascendentalista. Y esto lo tomamos y lo llevamos a la Edad Media. Y la Edad Media no es que inventó algo. Ellos también toman a los filósofos griegos. No con la libertad que se toma después en la Edad Moderna, porque había cosas que podían ser entendidas como contrarias a su doctrina, a su fe. Pero al tomar a Platón y al tomar a Aristóteles, ven que coinciden con la noción de cuerpo y alma, el alma que está atrapado en el cuerpo y el cuerpo que es una especie de cárcel donde el alma padece sus pecados, etcétera, hasta que sea liberado. Entonces Platón y Aristóteles transitan la Edad Media bajo esta idea. Y después, bueno, por supuesto, cuando llegamos a la Edad Moderna, vemos al hombre como el centro de toda la pregunta y el centro de todo lo que nosotros vemos y pensamos. Ustedes, una de las clases pasadas, yo pregunto qué era el ser humano y me contestaron que la antropología se basaba en pensar al hombre como centro de toda reflexión. Exactamente. Para la modernidad, el hombre va a ser el centro de toda la reflexión y el centro de toda su filosofía. Ya no va a haber deidades, no van a haber dioses, no van a haber iglesia que digite y diga cómo se debe pensar y cómo se debe vivir. Va a ser el hombre quien va a poner
en el centro de su preocupación y en el centro de sus decisiones su propia existencia. ¿Qué es esto? La razón. Y acá va a aparecer un filósofo que yo lo nombré hace varias clases, que era, creo que era cuando ya íbamos nosotros en la presencialidad, que decía que el hombre es porque piensa, existo luego, no, pienso luego existo, que era Descartes. Pienso luego existo. El pensamiento, la capacidad de pensar es lo que a mí me da la certeza de que existo, de que soy una cosa. ¿Qué cosa? Después lo podemos definir. Que era René Descartes, o Descartes, se escribe Descartes. René Descartes era el que en la modernidad se va a preguntar sobre todos los problemas que envuelven y están alrededor del hombre, es ¿qué es esto de la antropología? ¿Quién es el hombre que desvela a todo filósofo, que desvela a todo pensador contemporáneo, o moderno, mejor dicho? ¿Por qué el hombre es tan importante y por qué el hombre tiene tanto conflicto en autodefinirse? Ven que todos los filósofos se preocupan por definirse, porque nadie les puede decir qué son. No hay un ser superior que se presente y diga, el hombre es esto, sino que el hombre va a preguntarse todo el tiempo. Yo les comenté que históricamente existe la carrera de antropólogo, antropólogo filosófico, antropólogo que se va a dedicar más a buscar en la arqueología, el antropólogo que va a estar más basado en la sociología, en las conductas del hombre, en la historia y en las conductas del hombre en la modernidad. Hoy en día, ¿qué es lo que nos define a nosotros hoy como seres humanos? Ya esto lo he dicho creo alguna vez, ¿no? Si bien para Aristóteles somos materia y somos forma porque somos capaces de pensar, somos animales racionales, como dice Aristóteles, hoy somos muchas cosas, somos animales tecnológicos, criaturas que todo el tiempo estamos vinculadas con algún aparato, con la tecnología. Nosotros ya no podemos entender, por ejemplo, no podemos concebir la vida de alguien que no tenga, por ejemplo, acceso a internet, que no tenga luz eléctrica, por ejemplo. Uno pensaría en cómo hacen para vivir que no tienen luz eléctrica. Quizás hay poblados en algún lugar del mundo que no tienen luz eléctrica y que viven un poco como en la Edad Media, ¿no? Con la vela, teniendo que despertarse y dormir según la luz solar que haya, según lo largo que sean los días. Entonces, todo esto a nosotros nos da un cierre y nos plantea todas las preguntas y todos los problemas que nosotros mismos nos preguntamos sobre el hombre. Igual después vamos a seguir ahondando. Hoy nos basamos más en Aristóteles y en Platón, pero más adelante vamos a ver, por ejemplo, a René Descartes, que ya lo vamos a vincular con las teorías de conocimiento, del conocimiento, que es el otro problema que se va a presentar con el hombre. ¿Por qué el hombre piensa? ¿Cómo el hombre conoce la verdad? ¿Se acuerdan que con Aristóteles, que vuelvo a repetir, el principio de la filosofía era, la filosofía es aquella disciplina que se pregunta por el principio de todas las cosas? Y bueno, ¿y cómo conoce el hombre el principio de todas las cosas? Y ahí va a ser la gran discusión en la teoría del conocimiento, que eso después lo vamos a ver. Pero por hoy redondeemos la idea de que el hombre es cuerpo y alma, lo plantea Platón y Aristóteles, y que ese pensamiento va a trascender y va a pasar por todas las etapas o por todas las edades de la humanidad. La edad antigua, medieval, moderna, inclusive hoy en día nos preguntamos qué somos, con más o menos herramientas que hace siglos atrás, pero todavía nos preguntamos si tenemos alma. Están los que dirán que sí, como la ética trascendentalista, dirán los que no, como los existencialistas que habíamos visto, estos de que planteaban que el hombre nace y que no hay nada antes de su nacimiento, y el hombre muere y no hay nada después de su muerte. Es como que se cierra el telón en el momento de morir y es toda oscuridad y no hay sensación, nada. Dejamos de existir, dejamos de tener nuestra presencia en la tierra. Entonces vamos a dejar redondo esto de que el hombre hoy, según el pensamiento de Platón y de Aristóteles, es cuerpo y alma. Y ese cuerpo y alma lo vamos a ir definiendo a lo largo de diferentes disciplinas.